Era una mañana de febrero tan fría que el aliento se convertía en hielo antes de tocar el suelo. En Salem Village, el silencio solo se rompía por el crujir de la madera y los susurros que se filtraban entre las casas como serpientes invisibles. Nadie podía imaginar que en pocas semanas este pequeño pueblo se convertiría en el escenario de una de las tragedias más oscuras que América había visto. En la casa del reverendo Samuel Parris, algo terrible estaba sucediendo. Su hija Betty, una niña de apenas 9 años, se retorcía en el suelo de la cocina como si fuerzas invisibles la torturaran. Sus gritos desgarradores atravesaban las paredes de madera y llegaban hasta los corazones de los vecinos, que se santiguaban y murmuraban oraciones mientras el miedo les helaba la sangre. Abigail Williams, la sobrina del reverendo, de 11 años, también había comenzado a sufrir los mismos ataques inexplicables. Las dos niñas, que hasta hace poco corrían y reían por los pasillos, ahora hablaban en lenguas extrañas y señalaban hacia las esquinas oscuras de la habitación, gritando que había figuras que solo ellas podían ver. El reverendo Parris, un hombre cuya autoridad en el pueblo era incuestionable, se encontraba por primera vez en su vida completamente perdido. Este era el mismo hombre que desde el púlpito había predicado sobre los peligros del demonio, que había advertido a su congregación sobre las fuerzas del mal que acechaban en cada sombra. Ahora, esas mismas fuerzas parecían haber invadido su propia casa, atacando a sus propias hijas. Salem Village no era un lugar cualquiera. Era una comunidad donde cada familia conocía los secretos de la otra, donde las disputas por terrenos se heredaban de generación en generación, y donde la palabra del pastor tenía más peso que la de cualquier juez. Aquí, como en muchos de nuestros pueblos coloniales, la supervivencia dependía no solo del trabajo duro, sino de mantener una reputación intachable ante los ojos de Dios y de los vecinos. Las tensiones ya existían mucho antes de que las niñas comenzaran sus convulsiones. Los habitantes de Salem Village vivían en constante conflicto con Salem Town, la comunidad más próspera y comercial. Mientras que en el pueblo la vida giraba en torno a la agricultura y la estricta observancia religiosa, en la ciudad, el dinero y el comercio comenzaban a cambiar las reglas del juego. Esta división creaba resentimientos profundos que se manifestaban en cada reunión, en cada disputa, en cada mirada de desconfianza. En las cocinas donde las mujeres preparaban el pan diario, los susurros comenzaron a extenderse como el humo. Algunas hablaban en voz baja sobre Tituba, la esclava caribeña que trabajaba en casa del reverendo. Decían que había sido vista enseñando juegos extraños a las niñas, que conocía historias de su tierra natal que no eran apropiadas para oídos cristianos. Otros murmuraban sobre Sarah Good, esa mujer harapienta que iba de puerta en puerta pidiendo limosna y que tenía la costumbre de mascullar palabras incomprensibles cuando le negaban la ayuda. El doctor William Griggs fue llamado para examinar a las niñas. Durante horas intentó encontrar una explicación médica para lo que estaba presenciando, pero cada remedio que aplicaba solo parecía empeorar la situación. Las convulsiones se volvían más violentas, los gritos más desgarradores. Finalmente, con la gravedad que solo un hombre de ciencia puede tener cuando se enfrenta a lo inexplicable, pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de Salem. La mano del mal está sobre estas criaturas. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas y las llamas de las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, cada familia en Salem Village se acostó con una pregunta que les robaba el sueño. Si el demonio había llegado a la casa del reverendo, el hombre más piadoso del pueblo, ¿quién estaría a salvo?
En las casas donde las madres abrazaban más fuerte a sus hijos, donde los padres revisaban una vez más las cerraduras de las puertas, nadie sospechaba que las verdaderas fuerzas del mal no venían de ningún mundo sobrenatural. El verdadero demonio que se había desatado en Salem tenía rostro humano. Era el miedo, la envidia, la venganza y la sed de poder que habitaba en los corazones de personas comunes y corrientes. Pero esa revelación llegaría demasiado tarde para muchos. La presión en la casa del reverendo Parris se había vuelto insoportable. Durante días, los gritos de las niñas habían resonado por todo Salem Village como campanas de muerte, y la comunidad entera exigía respuestas. Era imposible que dos niñas cristianas sufrieran de esa manera sin que alguien fuera responsable. Alguien tenía que pagar por esta maldición que había caído sobre la familia más piadosa del pueblo. El reverendo Parris sabía que su propia supervivencia dependía de encontrar culpables rápidamente. Su posición como líder espiritual estaba en juego, y con ella su sustento y el de su familia. Con la desesperación de un hombre que ve su mundo desmoronarse, se acercó a la cama donde Betty y Abigail yacían convulsionándose y les susurró con una urgencia que helaba la sangre. «Deben decirme quién les está haciendo esto. Deben nombrarlas». Las niñas, entre sollozos y espasmos, finalmente pronunciaron los nombres que cambiarían todo: Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba. Tres mujeres que, sin saberlo, ya habían sido marcadas por el destino desde mucho antes de que sus nombres salieran de los labios infantiles. Sarah Good era el tipo de mujer que toda comunidad necesita para sentirse superior. Vagaba por las calles pidiendo limosna, con sus ropas rasgadas y su cabello enmarañado, cargando a su pequeña hija de 4 años. Cuando la gente le negaba comida o refugio, Sarah masculaba entre dientes palabras que algunos interpretaban como maldiciones. Era la candidata perfecta para cargar con todas las culpas del pueblo. Sarah Osborne representaba todo lo que una mujer puritana no debía ser. Raramente asistía a los servicios religiosos, había tenido disputas legales por propiedades y, lo más escandaloso de todo, vivía con un hombre sin estar casada. Su propia existencia era una afrenta a las normas morales que mantenían unida a la comunidad. Pero fue el nombre de Tituba el que verdaderamente electrizó al pueblo. La esclava caribeña, con su piel oscura y sus historias de tierras lejanas, encarnaba todos los miedos sobre lo exótico y lo desconocido. En las mentes de los colonos puritanos, ella representaba todo aquello que amenazaba su manera de vida: lo extranjero, lo pagano, lo diferente. Cuando las autoridades llegaron a arrestar a las tres mujeres, las escenas que se desarrollaron fueron desgarradoras. Sarah Good, con su pequeña hija aferrada a sus faldas, gritó su inocencia mientras los hombres la arrastraban. Los llantos de la niña resonaron por las calles como un lamento que partía el alma. Los vecinos que observaban desde sus ventanas no pudieron evitar santiguarse, pero ninguno se atrevió a intervenir. El interrogatorio de las tres mujeres se convirtió en un espectáculo público que reveló la sed de sangre que habitaba en los corazones aparentemente piadosos de Salem. Sarah Good y Sarah Osborne mantuvieron su inocencia con una dignidad que contrastaba brutalmente con la histeria colectiva que las rodeaba. Pero Tituba, aterrorizada y comprendiendo que su vida dependía de darles lo que querían escuchar, tomó una decisión que sellaría el destino de Salem. «Sí», murmuró con voz quebrada, «el diablo vino a mí». Sus palabras cayeron sobre la multitud como chispas en paja seca. Me pidió que firmara su libro, que trabajara para él. Los ojos de los presentes brillaron con una mezcla de horror y satisfacción.
Finalmente tenían la confesión que confirmaba sus peores temores. Pero Tituba no se detuvo ahí. Con la desesperación de alguien que sabe que debe complacer a sus torturadores para sobrevivir, añadió las palabras que transformarían una crisis local en una catástrofe histórica. Hay otras brujas en Salem. Vi sus nombres en el libro del diablo. El silencio que siguió a estas palabras fue más aterrador que cualquier grito. En ese momento, cada persona en Salem comprendió que nadie estaba a salvo. Si había más brujas escondidas entre ellos, cualquier vecino, cualquier amigo, cualquier familiar podría ser el siguiente en ser señalado. La paranoia se extendió por la comunidad como una enfermedad contagiosa. Las niñas, embriagadas por el poder que habían descubierto, comenzaron a presentar nuevos ataques cada vez más dramáticos. Sus convulsiones se volvieron más espectaculares, sus gritos más desgarradores, y lo más aterrador de todo, comenzaron a ver más espíritus malignos, más brujas acechando en las sombras, en las cocinas donde las mujeres preparaban las comidas, en los campos donde los hombres trabajaban la tierra, en las camas donde las familias intentaban dormir. Una sola pregunta obsesionaba a todos. ¿Quién sería el próximo nombre que saliera de los labios de las niñas? Lo que había comenzado como el sufrimiento de dos niñas se había transformado en algo mucho más siniestro. El descubrimiento de que los niños podían destruir vidas adultas con una simple acusación, y que una comunidad entera estaba dispuesta a creerles sin hacer preguntas. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el desenlace de esta tragedia. Dale like si crees que estas injusticias nunca deben repetirse. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia similar en tu país? Comparte este video para que más personas conozcan esta importante lección histórica. Las palabras de Tituba habían abierto las compuertas del infierno. En las semanas que siguieron, Salem se transformó en un lugar irreconocible donde el miedo gobernaba cada decisión y cada respiración. Las niñas, ahora convertidas en pequeñas, diosas del terror, solo tenían que señalar con el dedo para que vidas enteras se desplomaran como castillos de naipes. Rebecca Nurse fue la siguiente en caer. A sus 71 años, esta anciana había sido durante décadas el ejemplo perfecto de virtud cristiana. Cuidaba enfermos, consolaba viudas, y su casa siempre tenía las puertas abiertas para quien necesitara refugio. Cuando su nombre salió de los labios de las acusadoras, un silencio sepulcral cayó sobre Salem. Si Rebecca Nurse podía ser una bruja, entonces nadie estaba a salvo. El día de su arresto, toda su familia se reunió en el patio de la casa familiar. Sus hijos, ya adultos, se abrazaban a ella como si fueran niños pequeños otra vez. Rebecca los bendijo uno por uno con manos temblorosas, susurrando oraciones que se mezclaban con las lágrimas que caían sobre la tierra seca. «No lloren por mí», les dijo con una voz que aún conservaba su dulzura maternal. «Lloren por este pueblo que ha perdido su alma». Martha Corey cometió el error de cuestionar la validez de las acusaciones. En una reunión comunitaria, se atrevió a preguntar si era posible que las niñas estuvieran mintiendo. Sus palabras resonaron como blasfemias en los oídos de una multitud sedienta de culpables. Al día siguiente, las pequeñas acusadoras declararon haber visto el espíritu de Marta torturándolas durante la noche. El tribunal que se estableció para juzgar estos casos operaba con una lógica que desafiaba toda razón. Si la acusada se defendía con vehemencia, era señal de que el demonio le daba fuerzas para resistir. Si permanecía en silencio, obviamente era porque estaba comunicándose telepáticamente con sus demonios familiares. Si lloraba,
Las lágrimas eran fingidas por influencia satánica. Si no lloraba, era prueba de que su corazón estaba endurecido por el mal. Bridget Bishop fue la primera en ser ejecutada. Mientras la llevaban al patíbulo, sus pasos resonaban sobre las tablas de madera como latidos de un corazón moribundo. La multitud que se había reunido para presenciar la justicia guardaba un silencio tenso, como si todos supieran que estaban siendo testigos de algo monstruoso, pero nadie se atreviera a admitirlo. Las acusaciones comenzaron a seguir patrones que revelaban las verdaderas motivaciones detrás de la histeria. Las mujeres independientes que poseían propiedades eran señaladas con frecuencia sospechosa. Los vecinos, con quienes alguien había tenido disputas por tierras, aparecían misteriosamente en las visiones de las niñas. Las viudas, que no se sometían a la autoridad masculina, descubrían que sus nombres eran murmurados en las pesadillas espectrales de las acusadoras. En cada ejecución, las familias de las víctimas se desintegraban. Los hijos eran marcados como descendientes de brujas, las propiedades confiscadas, los nombres borrados de los registros como si nunca hubieran existido. Salem no solo estaba matando a personas inocentes, estaba destruyendo sistemáticamente el tejido social que había mantenido unida a la comunidad durante generaciones. El terror alcanzó su punto más grotesco cuando comenzaron a arrestar niños. Una niña de 5 años fue acusada porque supuestamente había mordido a una de las acusadoras durante una visión. Un bebé de 6 meses fue encarcelado junto a su madre porque las niñas dijeron haber visto su espíritu flotando por la habitación. Giles Corey, de 80 años, prefirió ser aplastado lentamente por piedras antes que declararse culpable o inocente. Durante 2 días agonizantes, mientras las rocas se acumulaban sobre su pecho, solo murmuró 2 palabras: más peso. Su muerte se convirtió en el símbolo más poderoso de resistencia contra la locura que había consumido a Salem. Pero mientras los inocentes morían, algo estaba cambiando en los corazones de algunos habitantes. Las madres comenzaron a abrazar más fuerte a sus hijos cuando escuchaban pasos en la calle. Los esposos miraban a sus esposas con preguntas que no se atrevían a formular, y en las mentes más lúcidas, una terrible comprensión comenzaba a germinar. El verdadero demonio que había invadido Salem no venía del infierno, sino de los rincones más oscuros del alma humana. ¿Cuántas más tendrían que morir antes de que alguien tuviera el valor de detener esta locura? El momento que cambió todo llegó cuando las niñas acusadoras cometieron su error más grande. Señalaron a Lady Phipps, la esposa del mismísimo gobernador de Massachusetts. En ese instante, la maquinaria de terror que había devorado a Salem durante meses se encontró cara a cara con el poder real. William Phipps no era un campesino asustado ni un comerciante desesperado. Era un hombre con autoridad suficiente para detener la locura. Pero la verdadera grieta en el sistema comenzó mucho antes, en los corazones de las madres que habían visto a sus hijos arrastrados en cadenas. Mary Bradbury, de 77 años, se convirtió en el símbolo de la resistencia silenciosa cuando 115 vecinos firmaron una petición declarando su inocencia. Por primera vez en meses, una comunidad se unía para proteger a uno de los suyos en lugar de sacrificarlo al altar del miedo. Increase Mather, uno de los ministros más respetados de Nueva Inglaterra, finalmente encontró el valor para pronunciar las palabras que todos necesitaban escuchar: es mejor que 10 brujas escapen que un inocente sea condenado. Su declaración resonó como un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto a Salem durante tanto tiempo. Las mismas niñas que
Habían sembrado el terror, comenzaron a mostrar grietas en su fachada. Ann Putnam, una de las acusadoras más virulentas, empezó a contradecirse en sus testimonios. Sus visiones se volvieron menos convincentes, sus actuaciones más transparentes. Algunos observadores notaron que sus ataques parecían cesar mágicamente, cuando nadie las estaba viendo. Octubre de 1692 marcó el final de las ejecuciones. El último patíbulo se alzó como un monumento a la vergüenza colectiva, y después un silencio pesado se instaló sobre Salem. No fue el silencio de la paz, sino el de una comunidad que despertaba lentamente de una pesadilla y comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hecho. Las liberaciones comenzaron poco a poco. Primero fueron los prisioneros más ancianos, luego las madres con bebés, después aquellos cuyos familiares tenían influencia política. Pero para cada puerta de celda que se abría, quedaba una familia destrozada, una reputación arruinada para siempre, un nombre que nunca volvería a pronunciarse sin susurros de vergüenza. Tituba, la mujer cuya confesión había desatado toda la tragedia, fue la última en ser liberada. Su dueño, el reverendo Parris, se negó a pagar las tasas carcelarias que la mantenían presa. Irónicamente, la primera acusada se convirtió en la última víctima de un sistema que ella misma había alimentado con sus mentiras desesperadas. Los números finales eran desgarradores. 20 personas ejecutadas, 5 muertas en prisión, 200 encarceladas y una comunidad entera marcada para siempre. Pero las estadísticas no podían capturar el verdadero costo humano. No podían medir las lágrimas de los huérfanos, el dolor de los viudos o el peso del arrepentimiento que cargarían los supervivientes por el resto de sus vidas. Ann Putnam, años después, se levantó ante la congregación de Salem para pedir perdón público. Su voz temblaba cuando confesó que había sido engañada por Satanás para acusar a personas inocentes. Pero sus disculpas, aunque sinceras, no podían devolver la vida a los muertos ni borrar las cicatrices que habían marcado a Salem para y siempre. El reverendo Parris, el hombre en cuya casa había comenzado todo, finalmente abandonó Salem en 1697. Su partida fue silenciosa, sin ceremonias, como alguien que huye en la noche. Las habitaciones donde sus hijas habían gritado sus primeras acusaciones quedaron vacías, pero los ecos de aquellos gritos parecían resonar aún en las paredes. Samuel Sewall, uno de los jueces del tribunal, se convirtió en el único magistrado que pidió perdón público. En 1697 ayunó y oró pidiendo que Dios y la comunidad lo perdonaran por su papel en las muertes. Su arrepentimiento genuino contrastaba dolorosamente con el silencio de otros que habían participado en la tragedia. Salem había aprendido la lección más dura de todas, que el verdadero mal no viene de fuerzas sobrenaturales, sino de la capacidad humana para la crueldad cuando el miedo nubla la razón. La tragedia había revelado que cualquier comunidad, sin importar cuán piadosa o civilizada se considere, puede descender al barbarismo cuando permite que la paranoia reemplace a la justicia. En las calles donde una vez resonaron los gritos de las acusadas, ahora solo se escuchaba el viento llevándose las hojas secas. Salem había sobrevivido a su pesadilla, pero las cicatrices permanecerían para siempre como recordatorio de lo que sucede cuando una sociedad pierde su humanidad. Esta historia de Salem nos enseña que el fanatismo y el miedo pueden destruir comunidades enteras. Si te impactó esta historia, dale like y suscríbete para más contenido histórico que nos ayude a entender nuestro presente. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué lecciones crees que podemos aplicar hoy? Tu participación hace que estos relatos históricos lleguen a más personas.